Esta película cuenta la historia de un misterioso virus que ataca Corea, causando caos debido a que las personas infectadas se convierten en zombies, y la lucha de un padre para cuidar y proteger a su hija, quien se ha transformado en un zombie, para que no sea cazada por el ejército. ¡Claro que sí! Un hombre llamado Lee, quien regresa a casa y ve que su hija, Sue, se ha convertido en un zombie, y parece que no se sorprende. Con calma, a pesar de que Sue intenta atacarlo, todos estos eventos comienzan antes de que el virus zombie atacara. Lee era un cuidador de zoológico, mientras que Sue era una estudiante que le gustaba el K-pop y un gato jengibre llamado Young Jae, que estaba ocupado viendo las noticias de última hora en la televisión, mostrando a ciudadanos infectados atacando en las calles de Seúl, debido a que el virus desconocido se propagó rápidamente causando caos. Ese día celebraban el cumpleaños número 15 de Sue de manera sencilla, y Young Jae no estaba interesado porque no había pescado en la mesa. De repente escucharon el alboroto afuera, que resultó ser su vecino bailando románticamente durante el día, pero no se dieron cuenta de que era un ataque zombie, y al final, algo terrible de hecho no era un baile romántico que los hizo asustarse y esconderse, mientras los zombies se acercaban deseando sangre fresca, intentando destruir la ventana. Lee estaba muy enojado porque tendría que limpiar la casa y llamaría a la policía, pero esa mujer no le prestaba atención intentando entrar, así que debían escapar inmediatamente antes de ser infectados por el virus zombie. Al correr por las calles, se dieron cuenta de que esto no era fácil porque la zona estaba llena de zombies, como un zombie en scooter, una zombie abuela e incluso un zombie chihuahua. Lee tiene un plan para ir a casa de su madre en el pueblo de Umbang, comenzando a actuar como un zombie para no ser un objetivo, aunque ambos parecían estar infectados. Desafortunadamente, todos los zombies se dieron cuenta de que no eran miembros del club, así que tuvieron que huir de inmediato. Pero Sue cayó mientras la zombie abuela se preparaba para morder, y Lee sacrificó su mano. Por suerte, la zombie abuela usaba dentaduras postizas, así que Lee no fue infectado y debieron salir inmediatamente del lugar. Lee robó un coche, lo cual no parecía fácil porque todos los zombies intentaron atraparlos. Finalmente, ambos lograron escapar en el coche robado, pero resultó que Sue estaba infectada porque, mientras esperaba que Lee robara el coche, fue mordida por unos zombies niños. Lee intentó calmarse y dijo que tal vez el hospital podría curarla, mientras el virus comenzaba a propagarse y mostraba a Sue, quien lentamente perdía la conciencia, convirtiéndose en un zombie y comenzando a atacar, provocando que el coche chocara contra un separador de vías. Lee intentó calmar la situación sin lastimar a su hija. Esa noche, la abuela Kim llegó a casa mientras Lee la esperaba y trataba de mentir diciendo que Sue estaba enferma. Esto preocupó a Kim, quien intentó ver a su nieta en la habitación, pero vio algo terrible allí porque Sue se había convertido en un zombie y trataba de atacar. Así que con el poder de la película Matrix, Kim resolvió esta situación. Después de que Lee le contó lo que realmente había sucedido, Kim estaba muy triste al ver que Sue se había convertido en un zombie. Luego vieron las noticias en la televisión, donde el gobierno había bloqueado todas las calles y estaba resguardado por el ejército, haciendo cualquier cosa para que el virus misterioso llamado Xia, agente inflamatorio genético, que atacaba a Corea no se propagara, y el ejército ejecutaría a cualquiera que estuviera infectado. Por lo tanto, era cierto porque al día siguiente, cuando Lee fue al hospital a buscar información, la situación en el hospital era muy caótica porque los zombies causaban estragos y atacaban a cualquiera, por lo que el ejército que llegó allí inmediatamente cumplió con su tarea, ejecutando en el acto. Al ver esto, Lee tuvo que irse de inmediato antes de que encontraran a Sue, y luego en casa, Kim vio las noticias en televisión, donde el gobierno advertía que se denunciara de inmediato si se encontraba a alguien que hubiera sido infectado por el virus. Lee decidió cavar en el suelo para enterrar a su hija en lugar de que el ejército la ejecutara. Preferiría hacerlo él mismo y pidió disculpas si tenía que hacer esto, pero cuando estaba a punto de matarla no pudo soportar y se disculpó llorando, sintiendo que no podía ser un buen padre. Al ver esto, Kim se molestó intentando ejecutar a Lee si él no podía hacerlo. Ambos discutieron porque, según Lee, tal vez hubiera un hospital que pudiera hacer que Sue regresara a la normalidad. Mientras tanto, Young Jae advirtió que si Sue escapaba entonces, sin perder tiempo, debían ir tras de ella antes de que atacara a los aldeanos. Finalmente encontraron a Sue en un almacén. Lee se dio cuenta de que la razón por la que Sue se escondía en el almacén era porque cuando era pequeña le encantaba jugar allí con su madre, quien podría aún tener algo de memoria como ser humano. Luego, Lee intentó poner las canciones favoritas de Sue y mostró la respuesta, indicándose que esta niña aún tenía conciencia como ser humano y no había sido completamente transformada en zombie. Esa noche, finalmente los científicos identificaron la enfermedad infecciosa como un virus llamado GIA. Este destruye los tejidos blandos, dejando solo instintos, al igual que los zombies, pero no comen cerebros como en Plants vs. Zombies. El equipo de investigación encontró que estimular la corteza cerebral de ratones infectados con el virus GIA
restaura la memoria y debilita el virus. Kim intentó preparar arroz con huevo con la esperanza de que Sue pudiera comer normalmente, pero parecía fallar, y resultó que ella prefería la comida de cerdo. De repente, un amigo de la infancia llamado Joe llegó para visitar después de escuchar que Lee había regresado al pueblo. Joe también preguntó por Sue, a pesar de que intentaron mentir y se dieron cuenta de que Sue se había convertido en un zombie. Pensando que el pueblo estaba en peligro, Joe intentó llamar a la policía, pero Lee se negó y explicó que Sue seguía viva con conciencia humana, e incluso mostró algunas grabaciones en video para demostrarlo. Entonces ahora intentaba reactivar la memoria de Sue para debilitar el virus GIA, dándole entrenamiento. Al escuchar esto, Joe se negó porque la situación sería muy peligrosa si Sue propagaba el virus en el pueblo, y era mejor seguir el protocolo del gobierno antes de que sucedieran cosas malas. Pero al día siguiente, Joe estaba esperando para explicar que sus relaciones con las empresas farmacéuticas habían terminado las pruebas en animales, y dijo que solicitarían la autorización de uso de emergencia. Y Joe también estaba dispuesto a ayudar a entrenar a Sue hasta que se desarrollaran los medicamentos de tratamiento. Para realizar el entrenamiento, llevaron a Sue a una isla deshabitada. Con la primera prueba, sin entrenamiento de mordida, la situación se volvió graciosa cuando Sue mostró interés en perseguir a Joe porque se parecía a la carne de cerdo. En el siguiente ejercicio, Lee le dio la orden a Sue de parpadear. Incluso Young Jae lo hizo fácilmente. Luego el silbato como señal para que Sue dejara de atacar. Día tras día, incansablemente entrenaron a Sue para mostrar buenos avances, escribiendo notas según la fecha de entrenamiento. Mientras tanto, el gobierno lograba reducir el número de nuevas infecciones y ofrecería un premio de 100 millones a cualquiera que denunciara a personas infectadas. Pasaron los días. Ahora Sue podía entender qué hacer y qué no. Lee entrenaba a Sue con frases simples como «llama papá», pero no era fácil y tomó más tiempo, mientras Young Jae se mostraba si era fácil. Kim aconsejó a Lee que fuera a la ciudad a comprar maquillaje para Sue, pero mientras estaba allí, un amigo de la infancia llamado Shin se dio cuenta de la ubicación de Lee, a pesar de que él intentaba esconderse. Shin no esperaba que Lee hubiera regresado al pueblo, mientras ella se había convertido en maestra en la escuela secundaria Yunbong. Esto fue como un reencuentro para ambos. Lee dijo que ahora vivía con Kim y su hija. Al escuchar esto, Shin se sorprendió al saber que Lee estaba casado, así que realmente quería conocer a Sue, pero Lee se negó y le pidió que saliera del coche, a pesar de que la casa de Kim aún estaba lejos. Resultó que Shin fue el primer amor de Lee, y Joe lo había invitado deliberadamente a conocerlo porque los tres solían ser amigos de la infancia en el pueblo. Shin escuchó de Joe que Lee había regresado al pueblo porque también se había despedido junto a Sue, quien estaba recibiendo tratamiento para el cerebro. Ella ofreció a Sue ir a su escuela, pero Lee se negó y mintió diciendo que Sue estaba recibiendo educación en casa. Luego las noticias sobre el virus zombie terminaron. De repente, Shin dijo que realmente odiaba a los zombies porque cuando su prometido se infectó con el virus, ella tuvo que matarlo con su propia mano, y no permitiría que eso le sucediera a otros. Lee se dio cuenta de que Shin era una experta en judo que había recibido muchos premios, mientras que Sue estaba interesada en el festival de cosplay que se transmitiría por televisión, que se llevaría a cabo en Oslan. Lee quería llevar a Sue al festival y buscarle ropa, pero encontró un documento del pasado sobre Sue, lo cual lo hizo alucinar, como si Sue todavía fuera una humana normal hablando como antes, incluso bailando juntos. Pero ahora toda la felicidad era solo un sueño y lloraba. Esa noche, Lee le explicó a Joe que quería llevar a Sue al festival, esperando que su memoria se recuperara. Al principio, Joe no estuvo de acuerdo porque Sue nunca había estado en un lugar concurrido antes, pero tras la súplica de Lee, Joe estuvo dispuesto a acompañarlo al festival. Inesperadamente, Shin había estado en casa de Kim, y de repente Sue se despertó de su sueño, tal vez para ir al baño. Shin intentó acercarse, pero Lee empujó inmediatamente a Sue a la habitación, haciendo que Shin sospechara que algo extraño ocurría. Así que Lee y Kim hicieron un drama tratando de alejar a Shin de la casa, esperando que no volviera más. Esa mañana, Kim comenzó a usar el maquillaje que Lee había comprado antes, para que Sue no se viera como un zombie. Young Jae la acompañó mientras Joe hacía cosplay como Thor, mostrando su barriga. Finalmente, Kim terminó con su tarea. Luego, Sue salió con un hermoso maquillaje, luciendo como si no fuera un zombie, y ahora se estaba preparando para una fiesta en el carnaval de cosplay. Después de eso, Kim fue a asistir a un evento en el pueblo porque Bang había obtenido una carta de reconocimiento por haber sido el pueblo más seguro sin ataques de virus. Inesperadamente, el jefe de los aldeanos le preguntó a Kim sobre Sue, luego de escuchar de Shin que la niña no iba a la escuela, y en el pueblo todos los niños estaban obligados a asistir a la escuela. Kim se sintió confundida por esa pregunta y se fue de allí, pero el jefe de los aldeanos la detuvo, preguntando por qué debía irse, ya que la fiesta apenas comenzaba. Y finalmente comenzó la fiesta de los viejos huesos, mostrando que eran los reyes de la fiesta con su locura respectiva, porque la edad solo es un número.
Al trasladarse a Osland durante la fiesta del carnaval, se les veía disfrutando de una hermosa noche como si nada malo hubiera pasado, porque Lee estaba seguro de que Sue estaba realmente bien y que no atacaría como un zombie. Joe recibió buenas noticias sobre que el medicamento contra el virus GIA llegaría pronto, así que la esperanza de que Sue volviera a ser humana se hacía realmente palpable, lo que hizo que Lee estuviera muy feliz. Pero sin que ellos lo supieran, Sue había desaparecido, y ambos se pusieron muy nerviosos y de inmediato comenzaron a buscar a Sue. Resultó que Sue estaba interesada en el olor de la comida allí. A pesar de que fue golpeada por alguien, Sue no se enojó y siguió buscando algo que parecía delicioso, que resultó ser churros, y el vendedor se apresuró porque Sue no había pagado. Afortunadamente la encontraron y Lee se disculpó al pagar la comida. Sue inesperadamente dijo churros, sorprendiendo a ambos porque hasta ese momento Sue no había dicho nada. Lee estaba realmente feliz y compraría todos los churros mientras el vendedor de churros estaba confundido por lo que había sucedido. Al regresar al pueblo cuando Kim llegó a casa, Shin la estaba esperando y conocía todo sobre Sue gracias a las notas de Lee. Finalmente, Kim explicó todo y resultó que Lee no era el verdadero padre, sino que Sue era hija de la hermana de Lee, llamada Jung-Jan, quien había muerto. En ese momento, Jung-Jan discutía a menudo con su esposo por problemas de dinero. Luego regresaron a casa de Kim. Desde entonces, Lee solía jugar con la pequeña Sue, pero un día Jung-Jan murió accidentalmente. Lee estaba muy triste y desde entonces se convirtió en el padre de Sue, mientras que el verdadero padre se quedó con todo el dinero del seguro de Jung-Jan y luego se fue a comenzar otra familia. Después de eso, cuando llegaron a casa, Shin intentó atacar a Sue porque estaba segura de que esa niña era muy peligrosa. Por supuesto, Lee trató de proteger y calmar a Sue, quien quería atacar. Al ver esto, Shin se sorprendió porque entendió lo que Lee decía y llegaron a un acuerdo. Si Sue realmente estaba segura y podía pensar, tendría que ir a la escuela como prueba de que era real. Pero si se negaba, entonces Shin llamaría a la policía. Así que le gustara o no, Lee estuvo de acuerdo con ese acuerdo. Desde ese día, Sue fue a la escuela. Shin explicó a todos los estudiantes que Sue tenía dificultades para hablar, pero en el primer día de escuela intentaron molestar a Sue, quien solo permanecía en silencio. Por suerte, Lee, que estaba allí, trató de arreglar la situación, a pesar de que esto fue muy tonto porque la lente de contacto se movió a la esquina del ojo. Incluso cuando estaban jugando baloncesto, Sue intentó participar, pero desafortunadamente Shin, quien aún estaba traumatizada por los zombies, de repente lanzó el balón con fuerza, lo que hizo que Sue cayera con una expresión graciosa. Entonces Lee la llevó inmediatamente a la clínica y Joe trabajó arduamente para arreglar la cara de Sue. Finalmente, después de varios intentos, Joe logró completar su tarea. Shin se disculpó con una manzana que le dio a los niños, y parecía que estaban muy preocupados por Sue, a pesar de que ella se veía extraña. Esa noche, Kim y Sue jugaron a las cartas y ambas parecían disfrutar del juego. Incluso Young-Jae no se preocupaba por eso. Inesperadamente, el verdadero padre de Sue, llamado Hanson, apareció. Hanson llegó para mostrarle a Kim que muchas personas estaban buscando el paradero de Sue, porque cuando estuvo en el carnaval de cosplay, alguien grabó un video y se volvió viral. Kim solo pudo rendirse cuando Hanson trató de secuestrar a Sue por 100 millones. Lee, al enterarse de que Sue había sido secuestrada por Hanson, inmediatamente lo persiguió y detuvo su coche, a pesar de que esto era muy peligroso. Lee estaba muy enojado, luego golpeó a Hanson y ahora pelearon. Sue, al ver a Lee golpeado brutalmente, se enojó y atacó a Hanson mordiendo como un zombie. Lee reprendió a Sue por cometer un error fatal al morder a un humano, provocando que Hanson comenzara a convertirse en zombie. Lee decidió matar a Hanson. Después de ese incidente, Lee y Sue decidieron alejarse del pueblo porque no querían traer muchos problemas allí. Aunque Joe no estuvo de acuerdo porque estaba preocupado porque Sue fuera atrapada y ejecutada, y Lee sería encarcelado. Lee estaba seguro de que esta era la decisión correcta porque Kim quería ir con ellos, incluida Young-Jae. Antes de irse, Lee le pidió a Kim que ayudara a entregar una carta a Shin, pero aparentemente vieron tropas militares dirigiéndose a la aldea de Onbang porque habían rastreado el paradero de Sue. Abrieron la carta que resultó ser el objetivo de Lee, mantener a Kim, Shin y Joe alejados de los problemas porque sabía que el ejército pronto arrestaría a Sue y asumiría la responsabilidad del mismo. Actualmente la casa de Kim estaba llena de fuerzas militares, y el comandante preguntó a Kim sobre la existencia de ambos. Lee planeaba llevar a Sue a una isla deshabitada y vivir allí, pero llegaron tarde porque las fuerzas militares ya habían llegado allí y rodeaban el área. Ambos se escondieron de inmediato en el almacén y ahora intentaban negociar. Lee explicó todo sobre Sue, quien aún tenía recuerdos humanos y no era peligrosa, que no mordería, incluso podría hablar. Lee suplicó que no mataran a su hija y estaba dispuesto a abrir la puerta, pero el ejército no estaba tratando con criminales. Al ver esto, Lee solo pudo rendirse. Se disculpó con Sue por no poder protegerla más y le dio la última tarea de morderlo. Por supuesto, Sue se negó,
pero Lee explicó que esta era la única manera de ir al cielo juntos. Así que Sue mordió a Lee, a pesar de que esto era algo incorrecto porque él había hecho algo prohibido desde el principio. Finalmente, el ejército logró entrar y disparar a Lee, quien comenzaba a transformarse en zombie. Dejó de disparar cuando Sue lloraba y comenzaba a llamar a papá. 3 meses después, Sue despertó en el hospital y se había recuperado del virus Gia, lo que hizo felices a Kim, Shin y Joe. Luego, Kim llevó a Sue a ver a Lee, quien se encontraba en estado de coma. Los científicos encontraron anticuerpos del virus GIA en Lee, que podrían ser la clave para desarrollar una cura, levantando esperanzas. Ellos explicaron que habían analizado la sangre de Lee en más detalle e identificado anticuerpos neutralizantes, de modo que lentamente Lee podría curar su propio cuerpo de la infección tras ser mordido por Sue. Y resulta que fue porque Sue repetidamente causó lesiones menores a Lee, que luego sanaron y desencadenaron una respuesta inmune o lo que se podría llamar una vacuna, que le permitiría a Sue volver a la normalidad. Kim le dio un cuaderno hecho por Lee durante los entrenamientos anteriores, donde Sue jugaba con Young-jae y mordía cosas. Al final del registro, Lee escribió: "Cualquiera que sea, si Sue puede curarse o no, siempre será mi hija y seremos felices para siempre". Pasó el tiempo. Seguían esperando que Lee despertara, pero no con Young-jae. Shin reproducía el video de Sue en un concurso de baile, incluso sabiendo que Lee estaba en estado de coma, y resultó que Lee escuchó la música y comenzó a mover su dedo.